Ya nos toca, ya hemos hecho tórax, abdomen y ahora empezamos huesos. Ya vamos a empezar osteología con el cráneo. Ya vamos a hacer cráneo, columnas, brazos, caderas, todo lo que es histología. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es fracturas del cráneo. Listo. Empezamos con la primera diapositiva, ¿no? Siempre preguntándonos qué es una fractura, ¿no? Una fractura van a encontrar de diferentes que dicen, no, es la ruptura de alguno de los huesos del cráneo por una lesión, en la mayoría de los casos por traumatismo, ¿no? Todo tipo de fractura, sea en cabeza, cuello, columna, va a ser siempre de causa traumática, ¿no? Una caída casual, accidentes automovilísticos, casuales, ¿no? Entonces hay diferentes formas para poder definir una fractura, ¿no? Como ustedes ven, ¿no? Miren, una fractura múltiple con minuta que está comprometiendo el hueso frontal, órbita, huesos propios de nariz, ¿no? Entonces, en tomografía esto va a tener ya, van a ser fracturas del EFER1, el EFER2, ¿no? Hay una clasificación, ¿no? Es una reconstrucción en 3D de un cráneo, ¿no? Entonces, mucho mejor lo vamos a ver las fracturas en tomografía, ¿no? Pero también en rayos X lo vemos, ¿no? Entonces, recordando anatomía, igualito, ¿no? Tenemos que ver que el cráneo está constituido por 8 huesos, ¿no? Impares vamos a tener el frontal, occipital, etmoides, esfenoides, y los pares, los parietales y los temporales, ¿no? Entonces son estructuras gruesas, ¿no? Fácil de reconocer, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes al hueso parietal, frontal, ¿no? Temporal, tenemos que tener en cuenta las suturas porque las suturas nos pueden simular fracturas, ¿no? Sobre todo en niños, ¿no? Hueso occipital, esto ya lo han llevado en anatomía, ¿no? Entonces, en cualquier estructura vamos a encontrar una fractura. Y aquí ya tenemos un cráneo, ¿no? Ya con las suturas separadas. No sé si ustedes habrán hecho, nosotros cuando era estudiante llenábamos a un cráneo lleno de porotos, lo envolvíamos con una media de nylon bien amarrado, lo hacíamos hervir y la presión que ejercía los porotos al expanderlo lo hacían abrir las suturas, ¿no? Para poder estudiar uno por uno, ¿no? Un punto nos ponían por esto, ¿no? En anatomía. Teníamos que presentar así el cráneo, cada grupo, para poder estudiar, ¿no? Por partes, cara anterior, cara posterior de cada huesito, ¿no? Entonces aquí les muestro una imagen, ¿no? Del cráneo. Causas de una fractura de cráneo, ¿no? Como ustedes ven ahí en la imagen, son siempre de causa traumática, ¿no? ¿No? Un hombre que está
clavándose, ¿no? Con un clavo en el cráneo, ¿no? Entonces, una fractura de cráneo generalmente es causada por una lesión a la cabeza, ¿no? Siempre. Sea casual, accidente, ¿no? Las fracturas de cráneo comúnmente ocurren por cualquiera de los siguientes, ¿no? Ser golpeado en la cabeza con un objeto punzocortante, redondeado o agudo, ¿no? Un cuchillo. Siempre a veces no tiene que ser desde épocas inmemorables, ¿no? Si recordamos a la época pre-incaica, ¿no? Los mochicas, los paracas tenían sus macanas, ¿no? Y ellos en un golpe en la cabeza ya era mortal, ¿no? Pero a su vez ellos a los que sobrevivían les hacían las trepanaciones, ¿no? Ellos curaban ¿no? Le ponían en reemplazo le ponían oro, plata, le ponían, ¿no? Para, ¿qué se llama? Si se rompía el parietal, podían ellos reponer de esa forma, ¿no? Entonces, eso en la historia está bien descrita, ¿no? Ahí ustedes ven ¿no? Un accidente automovilístico, generalmente siempre lo que más rápido se va a lesionar es el cráneo, ¿no? A pesar de tener su protección, ¿no? Siempre hay trauma en ese cráneo, ¿no? En actividades deportivas, el fútbol, ¿no? De los de Estados Unidos, ¿no? Es también muy frecuente, es un deporte muy fuerte, ¿no? Con mucha agresividad, entonces también están protegidos la cabeza, pero a pesar de eso siempre hay lesiones, ¿no? Después vamos a tener los tipos de fractura, ¿no? Que a nosotros nos va a interesar en el curso, ¿no? Ahí también tienen ustedes otra imagen de reconstrucción en 3D de un cráneo, miren, con múltiples fracturas, ¿no? Entonces, vamos a tener en primer lugar a las fracturas lineales, ¿no? Una, una fractura lineal, ¿no? Fracturas con diastasis en, bueno, aquí en la imagen no hay una sutura, ¿no? Fracturas con hundimiento, como se hunde el cráneo, hay hundimiento de la tabla interna, ¿no? Hacia adentro y dependiendo de la gravedad va a provocar hematomas, ¿no? Los hematomas o hemorragias intracerebrales, ¿no? Y las fracturas basilares, ¿no? De la base del cráneo, que nos van a provocar hemorragia por oído, ¿no? Entonces, cuando uno ve una otorragia, ahí mismo sospecha que hay una fractura de base de cráneo, ¿no? Entonces, estos son los tipos más frecuentes que vamos a ver en nuestra radiografía. La fractura lineal es el tipo de fractura más frecuente. En una fractura lineal el hueso está roto, pero no se mueve de su lugar, ¿no? Entonces es una fractura parecida a la fractura ¿no? Cuando ustedes tienen un carrizo y al carrizo ustedes lo pueden pisar y se abre, ¿no? Pero no pierde su estructura, ¿no? El carrizo, casi igual, parecido, ¿no? Se requiere un corto periodo de observación, ¿no? De los pacientes con este tipo de trauma y por lo general no requiere ningún tipo de tratamiento, ¿no? Es observación, sobre todo ver si no hay náuseas, vómitos, ¿no? Ver el TEC, ¿no? Cómo evoluciona, porque definitivamente hay edema, ¿no? El edema es, ¿no? La masa encefálica se llena de líquido y este líquido hace crecer a la masa encefálica y como la masa encefálica tiene un espacio cerrado, entonces puede provocar que, que el tronco se enclave y nos provoque un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Generalmente es eso, ¿no? Lo que lleva a la muerte
no tanto la fractura, sino el edema, ¿no? Entonces, inmediatamente tenemos que solucionar el edema, ¿no? Bajar esa inflamación, ¿ya? Entonces, por lo demás, es una fractura que no requiere enyesar, no requiere nada de esto, ¿no? Si tiene herida, bueno, habrá que suturar la herida, su vendaje, nada más, ¿no? Y ahí ustedes tienen una reconstrucción en 3D, donde están las flechitas, ustedes van a ver, miren, una fractura lineal, no confundirse con las suturas, ¿no? Miren, las suturas también pueden simular, pero la característica es que van a tener como aserraditos sus bordes, ¿no? Miren, aserrados, ¿no? Y a veces puede haber también, hemos dicho, fracturas en este, ¿no? Y eso se llaman las fracturas por diastasis, ¿no? Se van a separar. Pero aquí sí es clarito, miren una fractura, lo característico que va a haber un halo, ¿no? Radiolúcido, aire, ¿no? Y aquí también, miren como aquí la sutura está, ¿no? Hay una diastasis, ¿no? De la sutura, miren, occipital, ¿no? Arieta occipital, ¿no? Y temporal también, ¿no? Temporo-occipital. Esto es lo que hace el tomógrafo, ¿no? Las reconstrucciones en 3D. Las fracturas con diastasis, ¿no? Son fracturas que se pueden a lo largo de las líneas de sutura del cráneo. Las suturas son áreas entre los huesos de la cabeza, ¿no? Que se unen en la infancia, ¿no? Entonces, cuando nacemos, nosotros nacemos con las fontanelas, ¿no? Y hay diferentes tipos de fontanelas, ¿no? Frontales, occipitales, ¿no? Y que tienen un cierto tiempo de aparición y un cierto tiempo de cierre también, ¿no es cierto? Bien. En este tipo de fracturas, las líneas de sutura son más anchas que lo normal, ¿no? Suelen ver en los recién nacidos y en bebés más grandes, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Sobre todo cuando queremos descartar fracturas en niños, tenemos que tener mucho cuidado de estas suturas. Ahí tenemos un aspecto de las suturas, ¿no? Sutura coronal, ¿no? La sutura, las suturas esfenoidales, temporales, occipitales, parietales, ¿no? Y detrás del occipital está la sutura lamboidea, ¿no? Entonces, en el arco cigomático también encontramos suturas, entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo en niños, ¿no? En adultos ya eso a veces desaparece, ¿no? Esa sutura ya no es tan visible, ¿no? Entonces, recordar, y ahí está, ¿no? Cráneo de un recién nacido, miren, esta es muy frecuente la fontanela anterior, a nosotros nos sirve para hacer ecografía transfontanelar, para ver sobre todo en recién nacidos prematuros, para ver hemorragias, ¿no? Hemorragias ventriculares, hemorragias parenquimales, hidronefrosis, mucha patología, ¿no? Y la otra que también es frecuente, la posterior, ¿no? La fontanela posterior, ¿no? Entonces, este es un recuerdo anatómico, ¿no? Que debemos recordar siempre cuando estemos presentes ante una fractura de cráneo. Ahí vemos otro tipo de fractura, miren, ¿no? Fractura por diastasis, miren, la sutura. Un cráneo de un bebé. No confundirse con esta sutura. A veces a esto le llaman fractura, ¿no? ¿No? Ahí está la fontanela anterior.
Las fracturas por hundimiento, ¿no? Ustedes ven una reconstrucción también en 4D. Esto hacen los tomógrafos, ¿no? Entonces, se puede ver con o sin corte en el cuero cabelludo, ¿no? Y asimismo se ve ¿no? Hundida la pieza ósea, ¿no? Hasta que ve, miren, en una región frontoparietal, como hundido con minutas, ¿no? Para un golpe muy contundente, ¿no? Que ha provocado hundimiento, fracturas por hundimiento. Puede ser cerradas o abiertas también, ¿no? Como dicen, ¿no? Con ruptura del cuero cabelludo o sin ruptura o sin pérdida de solución de continuidad del cuero cabelludo, ¿no? Este tipo de fractura requiere una intervención quirúrgica, ¿no? Dependiente de la gravedad para ayudar a corregir la deformidad, sacar también si hay hematoma, el hematoma hay que drenar, si no nos va a provocar problemas, ¿no? Ahí ven, y ahora hay ya material metálico de osteosíntesis, ¿no? Tipo grampas que van a sostener, ¿no? A la tabla ósea y de esa manera van a recuperarse los pacientes. Las fracturas basilares es la forma más grave de una fractura de cráneo, ya que afecta al hueso que forma la base del cráneo, ¿no? Como su nombre dice. Estos pacientes requieren de una estricta observación y cuidados por parte del médico tratante, ¿no? Entonces aquí ya entra a tallar sea neurólogo o sea neurocirujano, ¿no? La tomografía, miren, de un corte transversal, igual, vemos, miren, este tipo de fractura no lo vamos a ver, no lo vamos a ver por radiografía. Miren, aquí está el hueso peñasco, ¿no? Por su aireación, el peñasco tiene sus celdías, ¿no es cierto?, mastoideas que están ocupadas por aire, ¿no? Miren el oído, por eso que va a sangrar, ¿no? ¿No? Son fracturas de la base del cráneo, ¿no? Igual manera, otro tipo de fractura. Los pacientes que tienen este tipo de fractura, ¿no? Con frecuencia van a presentar hematomas, ya sean alrededor de los ojos o en la región retroauricular, ¿no? Y es el signo del ojo de mapache, ¿no? Miren toda la equimosis que ocurre, ¿no? Entonces son fracturas que siempre van a ir acompañadas con un Glasgow de -5, -6, ¿no? Es muy, es muy grave la lesión de este tipo de fracturas. Ahí ven, miren, ¿no? La región retro, la equimosis por el hematoma, sangrado por el oído, ¿no? Signos y síntomas de una fractura de cráneo, ¿no? Siempre vamos a tener la epitaxis o la otorragia, ¿no? Va a haber los moretones que hemos visto detrás de los oídos o alrededor de los ojos, signo de mapache. Caída de un lado del rostro o dificultad al mover o cerrar los ojos, ¿no? Dificultad de la audición, zumbido en los oídos y pérdida de audición. Todo esto por la fractura que se produce a nivel del oído también, ¿no es cierto? Va a haber hemiparesia en miembros superiores e inferiores, dolor en cuello, dificultad al movimiento, dificultad para la deglución, paladar, ¿no? Disminución, sequedad en la boca hacia los movimientos incontrolables. Miren, aquí hasta en este tipo de fracturas se comprometen los pares craneales, ¿no? Y eso no nos va a decir la placa, ¿no es cierto? No, ya la clínica, que hagamos la clínica y viendo la radiografía y viendo el tipo de fractura,
ya podemos sospechar de todo esto que es la clínica, ¿no? Ya nuestros pacientes van a ir presentando de acuerdo a la evolución todo este tipo de patología que les ¿no? La sintomatología y la signología. Muy importante también la clínica. Sin la clínica no vamos a trabajar, ¿no? Diagnóstico en fracturas de cráneo. Siempre va a ir nuestra primera, ¿no? La placa de rayos X. Es lo primero que tenemos, ¿no? A la mano, ¿no? A veces no lo tenemos a la tomografía, a la resonancia, ¿no? Entonces, nuestros rayos X, ¿no? Y miren cómo nos dan múltiples fracturas, ¿no? Un cráneo de lateral, aquí también tenemos que tomar cráneos en incidencia frontal, en incidencia lateral, ¿no? Es casi lo mismo, las mismas proyecciones que hemos utilizado para los diferentes, sea tórax, abdomen, ¿no? Tomografía nos va a brindar mucho más, ¿no? Nos va a brindar la parte encefálica, que es lo que más nos va a interesar, ¿no? Puede ser utilizado para observar el cráneo, tejido cerebral y vasos sanguíneos, ¿no es cierto? ¿No? Es posible que se pueda administrar sustancia de contraste antes de tomar las imágenes, ¿no? Entonces, generalmente, cuando es la primera placa, no se toma con sustancia de contraste porque nos puede confundir. Entonces, va a realzar muchas cosas y hace perder a veces. Es mucho mejor una tomografía sin contraste y después, de acuerdo a eso, si vemos que puede ser la hemorragia por algún otro defecto y no traumático, entonces podemos hacer un segundo examen ya contrastado, ¿no? Para buscar, ¿no? Ya la etiología más precisa, ¿no? A veces la sustancia puede ocasionar una reacción alérgica también, ¿no? Entonces podemos chocar al paciente, podemos producirle, ¿no? Una anafilaxia. Entonces es mejor, porque ese paciente viene con Glasgows bajos, ¿no? Entonces, mejor una sin contraste, y la sin contraste nos va a dar mucha información y de acuerdo a eso ya podemos pensar en un segundo examen contrastado, ¿no? Miren, ahí vemos, este es un corte axial, son cortes axiales, y aquí vemos una hiperdensidad, ¿no es cierto? Miren, entonces prácticamente nos decía, aquí está el globo ocular, está todo, entonces esta es la zona frontal, entonces aquí yo veo, digo, hay una hiperdensidad en la zona frontal, ¿no? En el lóbulo. Igual en este caso, miren, ¿no? Hiperdensidades. Si ponemos las unidades Hampton, nos debe dar mayor a 50, ¿no? Son contusiones hemorrágicas, ¿no? Pero aquí vemos una línea, miren, ¿no? Una línea. Cuando es laminar, todo esto ya sospechamos en una hemorragia subdural, ¿no? En las hemorragias subdurales, ¿no? Y cuando esto sea más cóncavo, vamos a hablar de hemorragias epidurales. Y las epidurales sí o sí deben acompañarse de fractura. Si no vemos fractura, no es una hemorragia epidural, ¿no? Siempre tiene que ir a... Y la fractura en este corte no lo vamos a ver, lo vamos a ver en ventana ósea, ¿no? Son cortes, miren. Igual, esta es una ventana ósea para ver las fracturas, miren, ¿no? Cómo se ven
las fracturas, por más que sean diminutas, lo podemos visualizar, ¿no? De fractura en la región, esta es la región temporal, ¿no? Fracturas ya por la base de la órbita, aquí ya está ya el ala mayor del esfenoides, el ala menor de los esfenoides, y miren cómo es la neumatización de la mastoides, ¿no? Que nos permite ver bien bonito. Mañana ustedes ya van a ver, yo he hablado con la tecnóloga, mañana les va a mostrar al primer grupo, les va a mostrar los hematomas, ¿no? Van a verlo ahí en la pantalla del tomógrafo, van a ver las diferentes hemorragias, ¿no? Resonancia magnética, ¿no? Esta prueba utiliza imanes, ya hemos dicho, ¿no es cierto? Imanes potentes y una computadora, ¿no? Para tomar imágenes de la cabeza. ¿No? Que todo esto utiliza los imanes, ¿no? ¿Y qué van a hacer los imanes? Van a traer a los iones y a los electrones, los alinean y nos va a dar una patología, ¿no? No entrar a la sala de resonancia magnética con algún metal, ¿no? Porque si no provocamos daño, ¿no? El metal puede causar lesiones muy gravísimas, ¿no? No puede entrar en camilla, en silla de ruedas, sino el magneto se lo jala, ¿no? Entonces tiene que tener mucho cuidado en esta sala de resonancia magnética. También se utiliza, ¿no? Pero ya es para casos más de tipo, por ejemplo, de aneurismas, ¿no? Hemorragias que no se pueden ver por tomografía, lo podemos ver por resonancia, ¿no? Ahí tenemos imágenes de resonancia magnética que ya están utilizando, ¿no? Lo que es la bioquímica, ¿no? Utiliza las que se llaman las sustancias enzimáticas para poder nosotros decir si es una lesión o es una hemorragia, todo, ¿no? Es una patología también bien para poder ubicar y dar el verdadero diagnóstico, ¿no? La arteriografía utilizábamos también antes, ahora ya ha quedado en desuso porque tanto la tomografía como la resonancia mucho mejor lo ve, ¿no? Entonces, una arteriografía cerebral o angiografía se realiza para tomar imágenes de los vasos sanguíneos, ¿no? Cuando uno sospechaba en rupturas, en trombosis, ¿no? Sobre todo en aneurismas eran, ¿no? No teníamos más, no había tomografía, no había resonancia, teníamos que hacer arteriografía. Ya ha quedado también esto para el recuerdo. Y ahí miren, mira qué bueno. Se introducía sustancia de contraste desde la carótida y nos pintaba toditas las ramas, ¿no? De la cerebral media, la cerebral posterior, todas las ramas, ¿no? Aunque sepas más, ¿no? Toda la medicina del mundo, sin Dios no somos nada, ¿no? Entonces, esto es algo bonito, practíquenlo, ¿eh? No es el que llega más rápido, ¿no? No, las cosas es llegar un día, ¿no? Para ser médico, ¿no? Entonces, con calma vamos a llegar a ser médicos, vamos a llegar a ser especialistas y a trabajar a lo que más a nosotros nos gusta. Gracias. Vamos a pasar ahora a la práctica, ¿no? A la práctica, ¿alguna pregunta que tuvieran? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. No está fácil, ¿no? Bien facilito. Recuérdenlo, no se confundan, ¿ya?
Hay preguntas que van a venir de este capítulo y muchos se me caen en la parte anatómica. Un segundito para poner la práctica, también es algo facilito, los voy a pasar, ¿ya? Un ratito. Vamos a empezar con nuestra práctica de huesos, ¿no? Ahora vamos a hacer solo lo del cráneo, ¿no? Después que hagamos la clase de miembros superior, inferiores, vamos a hacer y la siguiente va a ser ya de tumores, ¿no? Miren, una placa radiográfica de un niño se puede tomar todo, ¿no? Todos los huesitos de la parte osteológica, ¿no? Cráneo, columna, ¿ven? El cráneo, parte de huesitos de la cara, la columnita cervical, la dorsal, la lumbar, las caderitas, el fémur, la tibia y el peroné, el húmero, el radio, el cúbito y los huesitos de la mano, ¿no? En una placa puede entrar todo, ¿no? Ahora pasamos a los huesitos del cráneo, una incidencia lateral, donde tenemos que ver, miren, esto es la calota craneal, ¿no? Según la calota tenemos que buscar si hay patología, generalmente fracturas o tumores, ¿no? La tabla interna, miren, tabla interna y la base del cráneo. Si ustedes ven, la base del cráneo está, miren, ¿no? No es poco visible. Miren el oído medio. Miren. Aquí tenemos el seno frontal, ¿no? Los huesitos que se suman, no es muy evaluable. Aquí está la silla turca, una silla turca normal, las clinoides, ¿no? Cuando hay patología, esto también aumenta, ¿no? Entonces, no tenemos mayor patología en una incidencia lateral de cráneo. Otra incidencia lateral de cráneo, miren, ¿no? Aquí sí ya vemos una fractura, miren, una fractura lineal también, ¿no? Hay muchas líneas que nos pueden hacer confundir, miren por aquí, ¿no? Pero esta sí es notoria, ¿no es cierto? Miren, una fractura lineal en un niño, ¿no? En un niñito. Una radiografía frontal, ¿no? Donde nos muestra también, miren, una fractura lineal, miren. ¿No? Está agarrando órbita, se va hasta, mira, hasta el piso de la órbita frontal izquierda, ¿no? Una fractura lineal. No se nos puede pasar. ¿No? Otra radiografía de cráneo, miramos nuestra base, nos vamos a ver la base del cráneo, no hay nada, la calota.
Pero aquí hay algo que nos llama la atención. Hay unas, miren, como si habría unas impresiones digitiformes, ¿no? No sé, hay que buscar, vemos, ¿no? Esto nos llama la atención. ¿Por qué hay esto, no es cierto? Esto es porque se está impregnando las circunvoluciones del cerebrito. Y esto nosotros lo conocemos como digitaciones, ¿no? Impresión digitiforme, ¿no? Y aquí vemos una fracturita, miren, una fractura lineal, ¿no? Que viene desde el parietal, ¿no? Entonces una fractura lineal y hay impresiones digitiformes, ¿no? Entonces esto nos hace sospechar de que probablemente estaciona una hipertensión endocraniana, ¿no? ¿No? Hay hipertensión. Entonces, si yo tengo esto más una fracturita y veo impresiones, a este pacientito sí o sí lo tengo que transferir de donde esté, ¿no? A un centro hospitalario de mayor capacidad, ¿no? Entonces, miren, niños, igual aquí una frontal, ¿no? La frontal del mismo niño nos sirve para ver muchas cosas, la placa de cráneo, ¿no es cierto? Miren. Aquí podemos ver si no hay luxación de las articulaciones. A veces el niño al momento de nacer, ¿no? Le jalan de la cabecita muy fuerte, muy fuerte, podemos provocar luxaciones de la articulación temporomaxilar, ¿no? Así vemos. Fractura no vemos, ¿no? Entonces un cráneo normal donde podemos visualizar todo. Otro cráneo donde sí vemos también digitiformes, miren, en comparación de las primeras placas que no había, ¿no es cierto? Son impresiones. Si bien es cierto, no hay fractura, pero sí hay algo que me molesta. Y si este niño está con vómitos, ¿no? Hay que transferirlo rápidamente. No lo podemos guardar, ¿no? Igual, y otra incidencia lateral, ¿no? Algunas digitaciones. Esto no es fractura, ¿no? Este es el surco de un vaso, ¿no? De un vaso sanguíneo. O la altura, ¿no? No, no es patología. No hay. Un cráneo de frente. Buscar patología, no hay. ¿No? Otro cráneo, miren. Antes esto nosotros nos pedían los otorrinos para ver, ¿no? El, el oído interno. Aquí está el caracolcito, miren. ¿No? Imágenes que ya no se toman. Buscar fractura, no vemos. Para huesos propios de nariz, para ver la pirámide nasal, miren, completamente normal, no hay fracturas, ¿no? La arteriografía que le hacíamos estos son, miren, cómo nos salía para buscar hemorragias, aneurismas, y cuando el contraste se salía, buscábamos ¿no? La hemorragia intraparenquimal. O si encontrábamos dilataciones, ¿no? Aneurisma, ¿no? Uh-huh. Y este es un paciente, miren, está con traumatismo, un hematoma, algo hay aquí, en la base del cráneo. Una fractura por diastasis, miren, no justo por la sutura.
Entonces, en separación, ¿no? Ya se está separando. ¿No? Fracturas, ¿no? Por aquí están las suturas, miren. Igual, miren, fracturas lineales, las más frecuentes. Aquí una fractura, es que todo fractura diastasis, ¿no? Se ha separado la sutura. Fracturas con hundimiento de la tabla en una reconstrucción de 3D, miren, hasta la fractura de las órbitas, del piso, de la órbita inferior, fractura del maxilar. Esto nos saca tomografía. Ahí ven otra, miren, múltiples fracturas lineales con hundimiento, con separación. Una fractura lineal, bastante nos ayuda la reconstrucción en 3D. El cráneo puede girar de diferentes formas, en cambio a la placa no le podemos hacer, es estática. En cambio aquí sí podemos mover nuestro cráneo, ¿no? En las incidencias que queramos. Tumores lo vamos a dejar cuando hagamos tumores, ¿no? Entonces, miren, es fácil esto de cráneo, recordar las fracturas lineales, las fracturas por hundimiento, basilares y por diastasis, ¿no? Su clínica, muy fácil, ¿no? Recordar siempre, hacer la clínica. Si yo veo que tiene los ojitos de mapache, tengo otorraje, yo ya sospecho una fractura basilar, ¿no? Le pediré una placa de tórax, que diga una placa de cráneo, no me va a ayudar mucho. Este sí lo mandaría yo a una tomografía, ¿no? Pero de repente para buscar otro tipo de fracturita le puedo, ¿no? Si estoy en un sitio donde no tengo tomografía, le pido su cráneo frontal, lateral, y de acuerdo a eso, si no hay arriba otro tipo de fractura, yo digo, esta es una basilar por clínica, porque mi paciente está sangrando. Entonces debe irse a un sitio de mayor complejidad y lo transfiero, ¿no? Si es una lineal, lo estabilizo y lo puedo mandar también a un sitio, ¿no? Y si es por hundimiento, sí, también es de gravedad, puede haber hematomas, puede haber esto. Entonces, enviarlo, ¿no? Los podemos enviar. Entonces, miren, fracturas cuando estén en emergencia sí ustedes van a tener ahí, llaman al neurocirujano, el neurocirujano, si hay tomografía, le pedirá en el momento, ¿no? Entrará a sala, se curará, ¿no? Entonces, miren, es fácil, huesitos también es demasiado fácil, solo es saber anatomía, nada más. Saber diferenciar nuestros huesitos para poder nosotros dar un diagnóstico de tipo de fracturas de cráneo y los hematomas, ¿no? Entonces, aquí nos quedamos la clase. Mañana vamos a pasar para tomografía, ¿no? Porque lo que quiero es que vean los hematomas, ¿no? Entonces, mañana los espero al grupo que le toca para hacer tomografía. ¿Alguna otra pregunta? No hay ninguna, Zeta Mayra. Ya, está fácil. Esta parte de huesitos es bien fácil, recuerden, porque esto también lo van a ver cuando hagan, ¿qué se llama? Traumatología, ¿no? Los traumatólogos un poco más especiales les van a molestar mucho. Entonces ya están preparados para eso. ¿Ya? Entonces mañana nos vemos con el primer grupo. ¿Ya? Muy bien.
Muchas gracias, muy buenas tardes. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego.